Hola, bienvenidos a Kabil, programa de desarrollo del potencial personal. Mi nombre es Fernando, soy el creador de Kabil Programa. En este video voy a continuar analizando la felicidad como una elección que podemos hacer cada día, independientemente de lo que nos ocurra. Para comenzar, voy a referirme a cómo la elección de ser felices nos brinda libertad, incluso cuando no somos independientes de las influencias externas. Libertad de respuesta. La decisión de ser felices nos otorga la libertad de elegir cómo respondemos a las situaciones. Aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar nuestra reacción y la forma en que interpretamos los eventos. Esta libertad de respuesta nos permite encontrar significado y crecimiento incluso en medio de desafíos. Libertad de enfoque. Optar por la felicidad implica dirigir nuestra atención hacia aspectos positivos de la vida. En lugar de quedar atrapados en lo negativo o en lo que falta, elegimos conscientemente centrarnos en lo que tenemos y en las experiencias positivas. Esto nos brinda la libertad de elegir en qué nos enfocamos, permitiéndonos ver el mundo desde una perspectiva más optimista. Libertad interior. La decisión de ser felices nos concede una libertad interior. Esto significa que nuestra paz mental y bienestar emocional no están completamente determinados por factores externos, sino que están influenciados en gran medida por nuestra actitud y enfoque interno. Esta libertad interior nos permite experimentar la felicidad incluso en medio de desafíos. Libertad de apego. Al decidir ser felices, podemos liberarnos de la dependencia de la validación externa y encontrar la satisfacción en nuestra propia autenticidad. Esta libertad de apego contribuye a una sensación de libertad emocional. Libertad de elección. La decisión de ser felices implica que independientemente de las circunstancias externas, siempre tenemos la libertad de elegir cómo abordamos la vida. Esta libertad de elección nos empodera y nos permite ser agentes activos en la creación de nuestra propia experiencia emocional. En resumen, al decidir ser felices, no estamos buscando independencia total de las influencias externas, estamos ganando una libertad interna valiosa, lo que nos capacita para enfrentar la vida con resiliencia y felicidad. Nuestra capacidad de aportar felicidad a nuestros pensamientos, palabras y comportamientos, así como a nuestras relaciones con las personas, la naturaleza y el universo en general, reside en gran medida en nuestra perspectiva consciente hacia la vida. Ahora, vamos a explorar cómo podemos contribuir activamente a la felicidad en diversas dimensiones de nuestra existencia. Pensamientos positivos y gratitud. Cultivar pensamientos positivos y practicar la gratitud son formas fundamentales de aportar felicidad a nuestra vida interna. Al enfocarnos en lo que apreciamos y buscar lo positivo en nuestras experiencias, creamos un espacio mental propicio para la alegría y la satisfacción. Este enfoque positivo influye directamente en nuestra percepción del mundo y en la forma en que enfrentamos los desafíos. Palabras de amor y comprensión. Las palabras tienen un poder profundo en la forma en que experimentamos nuestras interacciones diarias. Al expresar amor, aprecio y comprensión en nuestras palabras, creamos un ambiente emocional positivo, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. La comunicación afectuosa y respetuosa contribuye significativamente a relaciones más saludables y satisfactorias. Comportamiento generoso y actos de bondad. Participar en actos de bondad y mantener un comportamiento generoso no solo beneficia a los demás, sino que también contribuye a nuestro propio bienestar emocional. La práctica de compartir ayuda y ser amable genera un círculo positivo que fortalece la conexión humana y nutre la sensación de propósito y contribución. Relaciones significativas. Invertir tiempo y energía en relaciones significativas es esencial para nuestras vidas. La calidad de nuestras interacciones interpersonales, basada en la empatía, la escucha activa y el apoyo mutuo,
enriquece nuestro entorno social y emocional. Las conexiones genuinas contribuyen significativamente a una sensación duradera de bienestar. Conexión con la naturaleza. Reconocer y apreciar la belleza de la naturaleza nos permite experimentar una profunda conexión con el entorno que nos rodea. La participación en actividades al aire libre y la preservación del medio ambiente también fomentan una relación armoniosa con la naturaleza. Perspectiva universal y espiritual. Cultivar una perspectiva que trascienda el yo individual y abrace una visión más amplia del universo puede aportar una profunda sensación de significado. La práctica de la espiritualidad, la meditación y la reflexión sobre la interconexión de todas las cosas pueden generar un sentido de paz y plenitud. Nuestra contribución a la felicidad se manifiesta a través de nuestras elecciones diarias, desde cómo pensamos hasta cómo nos relacionamos con los demás, la naturaleza y el universo en su conjunto. Al adoptar una actitud positiva, practicar la gratitud y comprometernos con acciones que nutran la felicidad, creamos un entorno propicio para el florecimiento personal y contribuimos al bienestar de aquellos que nos rodean y al mundo en general. En conclusión, la felicidad es una capacidad que todos poseemos y que podemos desarrollar con la práctica. La felicidad no es solo un destino, sino también el inicio y el camino. No es algo que buscamos, sino algo que creamos. La felicidad depende de nosotros mismos y de cómo elegimos nuestra vida. Hasta aquí el análisis de la felicidad como una elección que podemos hacer todos los días. En el próximo video de esta serie analizaré la felicidad como una actitud. Si te gustó este video, regálame un me gusta, deja tus comentarios, compártelo con tus conocidos y por favor, suscríbete.